Amada Iglesia, buenos días. Buenos días. La verdad que es un gozo poder retomar después de un tiempo de descanso, del cual estoy tan agradecido a los hermanos que tan gentilmente han aceptado tomar el púlpito y ayudar y predicar la palabra con tanta eficiencia, con tanta certeza como lo han hecho. Y bueno, se va acercando marzo y volvemos al ejercicio de la predicación. Y es algo realmente muy placentero y que me llena de mucho gozo el poder hablarle a la iglesia la palabra de Dios. Yo les invito en esta mañana que abran las Escrituras en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Y del capítulo 12 nos queda desarrollar, digamos, el último bloque. El último bloque se extiende desde el versículo 18 al versículo 29, es decir, hasta el final del capítulo, ¿sí? El capítulo 12, antes de leer el párrafo, simplemente hago una introducción de orientación, más que todo para los hermanos que no han estado en el tiempo anterior, que no han escuchado las enseñanzas que hemos venido dando sobre el pasaje. El capítulo 12 es un capítulo que viene orientado a hablar no solamente a los verdaderos creyentes, judíos creyentes, sino que el capítulo 12 tiene partes que están orientadas a exhortar a aquellos judíos que estaban en el auditorio donde se leía la carta, que digamos eran concurrentes asiduos a la iglesia y que no se habían decidido por Cristo aún. Estaban entre ellos, pero no eran verdaderos convertidos. Entonces, el capítulo tiene una exhortación que es aplicada a creyentes que sí están en la gracia, que son verdaderos, y a personas que no se habían decidido por Cristo. Y en este último párrafo vamos a encontrar exactamente lo mismo. Vamos a encontrar aplicaciones para verdaderos creyentes y vamos a encontrar aplicaciones para los que no se han decidido por Cristo. En primer lugar, debo decir que la mayoría de la epístola a los Hebreos es una exhortación a permanecer de una manera fiel hasta la venida del Señor, a permanecer en el camino recto hasta la venida del Señor. Y en esa exhortación a permanecer fieles, el escritor da aliento a toda la población de judíos, porque ellos están siendo perseguidos y están atravesando enormes pruebas. Están en un tiempo de inestabilidad emocional, están en un tiempo de angustia, están en un tiempo de incomodidad material. Están en un tiempo en donde han tenido que abandonar a sus familias, en donde han tenido que salir de sus lugares habituales. La vida para ellos se ha transformado en una prueba. Y en medio de ese entorno que les acabo de plantear, es en donde llega esta carta guiada por el Espíritu de Dios. Y muchas de sus partes son justamente la expresión de ánimo del Espíritu de Dios a que estos judíos permanezcan fieles hasta la venida del Señor, los que ya son convertidos, y los que están allí entre medio de los convertidos, pero que no dan el paso de abrazarse por la fe a Jesús, lo hagan. Antes de que se acabe el tiempo, de que lo hagan.
Es por eso que cuando arranca el capítulo 12, y si tú me acompañas, vas a leer: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Más que todo, esta expresión está llamando a los judíos indecisos a que entren en la carrera. Para correr la carrera que termina en la gloria, la carrera que termina depositándonos en el cielo, es necesario entrar. Y había muchos de ellos que estaban en la indecisión y que no creían ni abrazaban la gracia de Dios. Cuando avanzamos al versículo 18, dice lo siguiente: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocare el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Cuando conectamos el versículo 1 con el versículo 18 y 19, 20, entendemos que el escritor vuelve a llamar a los que están en la indecisión a que no teman abrazar la gracia. Y la manera en la que el escritor los llama de una forma amorosa a que no teman el abrazar la gracia de Dios es hacer un contraste entre el monte Sinaí y el temor que proyecta la ley. Y ese es el primer punto del sermón. El Sinaí como una figura del miedo de la ley. Cuando seguimos leyendo, vamos a encontrar lo siguiente. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En la extensión desde el versículo 22 al versículo 24 encontramos el segundo punto del sermón. Y es justamente que Sión es un llamado a aferrarse a la gracia. Puntualmente, este bloque del párrafo está dirigido de una manera puntual a los verdaderos que sí han creído. Y por último, leemos la última división del párrafo que se extiende desde el versículo 25 al versículo 29. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra,
pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este último bloque está dirigido tanto a los que estaban en la indecisión y no creían, como a los que eran verdaderos. Y este último bloque es el último punto del sermón, un llamado a escuchar con fidelidad la voz de Dios. Entonces, el párrafo contiene justamente 3 puntos principales. El primero, Sinaí es figura del temor de la ley. Sión es un llamado a abrazar la gracia. Y por último, es justamente el llamado a escuchar la voz de Dios. La advertencia de la voz de Dios. Entonces, básicamente, este párrafo justamente es una advertencia de la llegada inminente de un juicio de Dios. Que para con los que están al borde de la fe será un juicio condenatorio. Y para con aquellos que están en la fe, pero que por causa de la prueba y por causa de los dolores de la vida y por causa de las complicaciones de este tiempo terrenal, están tentados a volverse para atrás, a dejar el camino recto, a abandonar la carrera, a salirse del andarivel de la lucha antes de tiempo, ese juicio será una pérdida en la eternidad. Esta advertencia dual, la advertencia a los que aún no se han decidido por Cristo y la advertencia a los que son verdaderos, es el llamado que el Señor hoy en esta mañana hace a la iglesia bíblica en este lugar, a través de este párrafo aplicado a nuestros días. En primer lugar, el llamado a personas que están habituadas a concurrir, porque todos los domingos se abre la iglesia y porque en realidad cuando voy me siento, escucho canciones lindas que me hacen sentir algo y también escucho la Biblia y dicen cosas verdaderas que atraen al alma, pero aún Cristo no es tu rey. Tú eres la proyección de aquel grupo de hebreos al cual llega la carta y que estaban habituados a estar en el ambiente cristiano, pero no eran del Señor. Jesús no era su rey. Y también este párrafo se aplica de manera directa a los que sí dicen ser cristianos, que ya han atravesado el umbral de la indecisión y que han creído en Jesús. Pero no han entendido que el creer en Jesús es una entrega total, es un darlo todo. Es una determinación instantánea que dura toda la vida. Es que tú cuando crees en Jesús dejas de ser siervo del pecado para pasar a ser siervo de Cristo. Y debes dar tu vida plena hasta el fin, sin tener la idea de abandonar a la mitad del camino porque la vida sea compleja o porque el tiempo esté siendo incómodo. En primer lugar, desarrollamos esta figura comparativa. Sinaí, figura del miedo de la ley.
Cuando el escritor tiene que llamar a los indecisos a que den el paso de creer, les hace razonar de esta manera. Ustedes que son judíos y que tantas veces han escuchado entre nosotros hablar de lo que pasó en aquella oportunidad al pie del monte, cuando el Señor entregó la ley y cuando se hizo presente en el Sinaí, tienen que entender lo que Dios estaba queriendo mostrar allí y que esto les sirva para darse cuenta que ustedes no tienen que temer abrazar a Cristo, que es el que por gracia les salva. Tienen que temer el pretender volverse al Sinaí. Y entonces este contraste tiene este propósito, el mostrar el terror que provocaba la entrega de la ley, para que ellos se entiendan que el camino que tienen que seguir es abrazar la gracia, y que si están ellos mirando hacia atrás para volverse a la ley y para quedarse en el judaísmo antiguo, eso es lo que les tiene que dar temor, por el temor propio que provoca y provocó la ley. Cuando él empieza a desarrollar esto, les empieza a decir, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Entonces les está diciendo ¿a quiénes? A los indecisos. Sepan que como judíos ustedes deben dar el paso y creer en Jesús y abrazarse definitivamente de los efectos salvadores de la gracia de Dios. Miren lo que pasó en el tiempo antiguo cuando Dios entregó la ley. Si ustedes se vuelven atrás, ustedes se van a acercar al monte que se podía palpar. Les va a pasar lo mismo que a los padres de la antigüedad, que estuvieron en aquel tiempo de la historia frente a ese monte, en donde se vivió un terror horrorífico por ver la presencia de Dios y percibir la presencia de Dios. Entonces Él les dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿De qué tienen miedo ustedes? ¿Por qué no dan el paso? ¿Por qué no se abrazan a Jesús? Este es el sentido literal del texto griego. La manera de llamarlos a tomar la decisión es mostrarle el miedo que ellos sintieron en aquella oportunidad cuando Dios entregaba la ley. Y les está diciendo, ¿a ese lugar de miedo quieren ir? ¿Por qué sienten miedo de abrazar la gracia? ¿Por qué no dan el paso de recibir el perdón de una vez por todas y se quedan en el lugar del temor? Ese es el sentido. Pero se los dice de esta manera. Ese monte se podía palpar. Sinaí está siendo tomado a través de una figura de escritura hebrea, que es la que ellos entendían, como la representación de lo material, como la representación de lo terrenal, como la representación figurada del antiguo pacto, que era justamente el jardín de infantes, la salita de inicio que iba a dar lugar al pacto en la sangre de Cristo. Y entonces hace el contraste, Sinaí material, Sión espiritual. Sinaí ley, temor, Sión el placer del perdón y de la gracia. En este contraste hay un llamado claro a los dos grupos que están escuchando. Un llamado a entender que no deben temer creer en Cristo para los que no daban el paso, y un llamado a entender que el gozo de la vida es disfrutar la gracia de Dios para los que ya creen. Pero nos vamos a parar a desglosar exegéticamente esta expresión del escritor para los que no daban el paso.
Escuchaban el evangelio y escuchaban y estaban entre los creyentes y estaban ahí. ¿Me tiro o no me tiro? ¿Voy o no voy? ¿Acepto o no acepto? Es que no entienden ustedes lo que fue la presencia de Dios en ese monte que se podía palpar, que ardía en fuego. Hemos visto a menudo las filmaciones de los grandes incendios, pero una cosa es verlo sentado en tu casa con el aire acondicionado ahí haciendo zapping en el tele. Otra cosa es estar a metros de un incendio así. Cuando un monte arde, arroja calor, hay ruido de estallidos de llamas, gases que provocan explosiones. Es el aterrador sonido de un fenómeno químico de combustión en donde el fuego consume todo lo que está a su paso. Temor. Temor. El temor que Dios quiso imprimir en el pueblo cuando Él provocó a través de fenómenos sobrenaturales el llamado de atención para que ellos entiendan quién es Dios y teman. Ardía en fuego a la oscuridad. En medio de las tinieblas un fuego abrasador y el sonido de este fuego que devoraba todo a su paso fue lo que ellos vivieron. El temor de la noche, el temor del fuego y de las explosiones, los fenómenos naturales que apuntaban con un gran índice a la potencia gloriosa del Dios que los había creado. Él creó el fuego, Él creó la noche, Él creó el monte, Él creó la combustión, Él creó la química, Él creó la física, la matemática, Él creó todo. Pero Él usó eso para provocar temor. Y entonces el contraste que está usando el escritor, es decirles a ellos, si ustedes vuelven a Sinaí, van a temer. ¿Por qué temen abrazar la gracia? Vayan hacia allá, no se vuelvan al temor de la ley. La otra manera que Él les muestra, esta expresión en donde el Sinaí es figura del temor de la ley, muestra la oscuridad, las tinieblas y la tempestad. Nada se veía. Era una noche oscura. ¿Viste cuando no hay luna, cuando está todo nublado, cuando estás en el medio de un lugar en donde decís, no veo ni a dónde camino? Yo no sé si alguna vez te ha pasado, pero suele ocurrir. Es el temor de la oscuridad, de la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. En medio de esa tempestad y de esa tiniebla y de un fuego abrasador que todo lo quema, está la presencia de Dios y hay sonido de trompetas y hay una voz que no es una voz natural, sino una voz sobrenatural. Es la voz de Dios que habla y que está hablando con su siervo y que le está entregando su voluntad, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más. Usted sabe, pedían por favor que esa voz se calle. Y usted dice, pero ¿por qué pedían que esa voz se calle si en realidad decía lo que yo debo escuchar? Sí, está perfecto. Una cosa es que te lo lea yo, que soy de carne y hueso. Otra cosa es que te lo diga la boca de Dios. No soportaban la presencia gloriosa del Dios Todopoderoso. Estaban sobrecogidos de asombro y sobrecogidos de temor cuando se entregó la ley. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. La voz del Dios eterno
y la profundidad de la santidad de los mandamientos pronunciados por su boca, expusieron al hombre débil, finito y pecador a una toma de conciencia real de la gravedad del pecado. Ese fue el sentido de la transmisión de la ley. Nunca el sentido de la ley fue que se la abrazara como un medio de salvación. Siempre el sentido de la ley fue la manifestación más clara de Dios de la incapacidad que el pecador tiene para poder cumplirla. Ese es el motivo por el cual no soportaban escuchar lo que se hablaba al pie del monte. Por favor, que no hable más, que no hable más. No soportamos esto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y el escritor los vuelve a ese escenario en donde les muestra por qué van a volver a abrazar lo que causa temor. ¿Por qué sienten miedo de ir a la invitación a la gracia y al perdón? Esa proclamación de la ley no fue una manifestación clara de un perdón. No fue la manifestación clara de una disposición de Dios a pasar por alto el pecado de ellos, sino que fue justamente todo lo opuesto. La muestra clara de lo pecador que era el pueblo y lo santo que era Dios, y la incapacidad tremenda del hombre para poder acercarse a Dios. Y ese es el sentido que tiene la ley. La ley solamente revela la imperiosa necesidad que una persona tiene de Cristo. Y es por eso que el escritor toma a Sinaí como la figura del temor. Y él les dice, ustedes han entendido por la ley que son pecadores, han entendido por la ley que no pueden contra el pecado, han entendido por la ley que Dios es santo y que ustedes están totalmente apartados de Él. Vayan a Cristo, arrepiéntanse, aférrense a Él, pidan perdón. Deben temer volver a la ley, pero no deben temer ir hacia la gracia. Ese es el sentido del pasaje. Y en esta mañana quiero hablarle al auditorio que está sentado como un bautista reformado, pero que está lejos del cielo. Quiero hablarle a personas del auditorio que quizás están engañados creyendo que por venir los domingos a la mañana a la Iglesia Bautista Bíblica Reformada tienen algo que ver con el cielo y la gloria, cuando no se han arrepentido de su condición de pecadores. Bueno, pues bien quiero decirte, sentarte en una silla evangélica no te da un lugar en el cielo. Habituarte a escuchar un mensaje que cae bien no limpia el corazón. Acoplarte a las alabanzas que tranquilizan el alma no te hace ocupar un lugar en el coro celestial que adorará para siempre. Solo el arrepentimiento y la fe en Jesucristo traen vida eterna. Pero para los creyentes hay una advertencia clara. ¿Qué te está pasando, mi hermano, que habiendo comenzado por el Espíritu vas a acabar por la carne? Decime, ¿hay alguna actitud que estás haciendo o teniendo la cual te convence que logras poner a Dios a tu favor?
¿Estás tratando de actuar de alguna manera para conseguir algo de la gracia de Dios para tu vida? Si yo soy de tal forma, entonces me quedo tranquilo, seguro que voy al cielo. Si yo hago tal otra, me quedo tranquilo, seguro que estoy justificado. Eso es volver al temor de la ley. ¿Sabes? Todas nuestras obras son vistas, dice el profeta, como trapos de inmundicia delante de su presencia. ¿Hay alguna vez alguna inclinación en tu corazón a decir, no debo hacer tal cosa porque si no, me pierdo? ¿O debo hacer tal otra porque de esta manera Dios me aprueba? Cuando nuestro corazón cae en el legalismo, verdaderamente, nuestra vida se llena de temor. Porque la salvación pasa a depender de lo que hago o dejo de hacer, y esto es una mentira. Ser legalistas es volvernos a enredar en el temor. Pablo, cuando quería enseñar esto, él decía claramente que nosotros no debemos volver a sujetarnos a preceptos tales como no manejes, ni aun gustes, ni aun toques. Es el problema de la corriente judaizante que trataba de volver a los creyentes a aferrarse a preceptos moralistas con la promesa de que por aferrarse al cumplimiento moral de esos preceptos podían conseguir algo en el reino de Dios. Y eso muchas veces llega a nuestros días y se replica en la iglesia moderna. Mi hermano amado, no hay obras que valgan la pena en cuanto a la salvación. Sin embargo, la fe en Jesucristo no nos da pie a vivir en un libertinaje y debemos vivir vidas santas. ¿Qué debemos entender? No nos aferremos al legalismo. Solamente volvemos a caer en prisión si somos cristianos legalistas, entendiendo claramente que cuando uno es libertino peca. Entonces tú me puedes decir, y entonces, pastor, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio es la santidad. Es que tu vida esté inclinada a que tu actitud sea para dar gloria y enaltecer el nombre del Señor, no para conseguir algo de Él. Ese es el equilibrio. Ser legalistas, no. Ser libertinos, tampoco. Vivir para la gloria de Dios es el equilibrio, porque ese es el sentido por el cual Dios te creó y te salvó. Entonces yo no tengo que ser el cristiano que ama para conseguir algo de Dios. Tengo que ser el cristiano que ama porque esto glorifica a Dios, honra a Dios. Entonces yo tengo que vestirme bien porque si me visto bien, entonces soy un cristiano espiritual. Eso es ser un legalista. Hay personas muy bien vestidas dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con un cristiano espiritual. Pero entonces Dios te dice que podés venir a la iglesia como vos querés, y no, porque hay que tener reverencia frente a su presencia. Bueno, pero ¿y entonces en qué me quedo, pastor? Usted me lleva de acá para allá y no me pone en el punto medio. No, sí, vení bien vestido. Y entendé que si lo haces, no lo haces, ni porque Dios te salve, ni porque vas a ser un mejor cristiano, ni porque vas a tener un pedacito más grande, una hectárea de cielo para vos solo. Hacelo porque Dios está, porque lo amás a Él y porque querés exaltar su nombre, no conseguir algo de Él. Yo le llamo a esto dejar de tener la actitud esponja. A veces venimos a la iglesia y somos como la esponja, ¿no? ¿Viste la esponja cuando la apretás sobre el agua y chupa? Queremos chupar de Dios cosas. Somos los cristianos esponja. Sí, bueno, tenemos que dejar de ser así y entender que nosotros vivimos para dar. Es que se apriete la esponja y se estruje adoración.
Esta es la aplicación de ese texto a los creyentes de hoy. Cuidado con el legalismo. Los legalistas son prisioneros de la ley y viven llenos de miedo. Si no soy de tal manera, no soy creyente. Si no soy de tal otra, no soy creyente. Si no me visto de tal forma, no soy creyente. Bueno, en realidad yo cambiaría todo ese sentir por esto. Vestite de la mejor manera para la gloria de Dios, porque sos creyente. Habla de una manera piadosa y santa para la gloria de Dios, porque sos creyente. Este es el punto medio. Aborrecer el pecado y amar la santidad, porque sos creyente. Muchas veces me ha tocado en la consejería trabajar sobre conceptos equivocados en ambas puntas. Por ejemplo, he tenido sentado personas, digamos, esta nueva ola moderna, ¿no? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo si voy a la playa desvestida? ¿Y qué tiene de malo si el Señor me salvó por gracia? Y lo que tiene de malo es que pecás vos, primero porque estás satisfaciendo un deseo carnal de mostrarte. En segundo lugar, pecás vos porque estás haciendo pecar a otro que te mira y peca. Ah, no lo había pensado. Bueno, pensalo antes de ir de nuevo vestidos. Hermanos, ¿y qué tiene de malo tal negocio? ¿Y qué tiene de malo hacer esto? ¿Y qué tiene de malo hacer esto turbio? ¿Y qué tiene de malo? Y tiene de malo que no está siendo transparente. Y tiene de malo que Dios no está siendo exaltado en tu negocio turbio. Tiene de malo que estás descuidando glorificar a Dios. No lo había pensado. El equilibrio es este. La ley te hace prisionero. El libertinaje te hace un pecador. El punto medio es ser santo para la gloria de Dios. Deja el legalismo. Nunca avances al libertinaje. Vive para la gloria de Dios. Segundo punto. Es como que el Espíritu de Dios, como les está hablando y hace un matiz de mensaje para todos, se desenfoca de los que están allí en la cornisa entre creer y no creer y habla a los que creen. Ya les ha venido diciendo cosas a los que creen. Por ejemplo, levantar las rodillas paralizadas. Fíjense bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? Lo enseñé en el sermón pasado. Les está diciendo a los creyentes, ustedes que ya creyeron, ocupen el tiempo para ver quiénes son en la iglesia los que están en la indecisión y ayúdenlos a que vayan a Jesús. Ahora, el escritor en este párrafo vuelve a enfocarse en los que ya han creído y les dice en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. A los incrédulos les dice, miren, no se vuelvan. El Sinaí provoca miedo. A los que creen les dice, ustedes han creído y se han acercado al monte de Sión. Es otra figura que está usando el escritor porque le está hablando a judíos cuya figura poética de escritura es muy importante. Así estaban habituados ellos a recibir un mensaje claro para ellos. Y en esa comparación hay un gran mensaje profundo. Está el contraste entre el Sinaí, la carne y el mundo. El Sión, la gracia, la invitación, lo espiritual, lo glorioso, el cielo. ¿Os habéis acercado al monte de Sión? Este es el monte que representa el perdón que se ha recibido cuando he creído en Jesús y he pedido perdón por el pecado. Sión, la figura del perdón por gracia.
Te has acercado, le dice, a un lugar que no produce miedo. Te has acercado a un lugar placentero en donde vale la pena estar y se disfruta vivir. Eso es la vida cristiana real. Por eso es que no se comprende que si eres un hijo de Dios verdadero, vivas día a día en una angustia constante, en un malestar constante, en un constante dolor, en una constante insatisfacción, en una constante búsqueda de plenitud. ¿Qué está pasando? Acá está comparando la experiencia de la verdadera fe con el placer que provoca estar en Sión, el monte de Dios, la presencia de Dios. Y fíjense en que cuando va a detallar, dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Si te has acercado a Sión, te has acercado al cielo. El propósito eterno de Dios desde antes de que el mundo fuese, según lo plantea la Escritura y lo detalla, es llevar muchos hijos a la gloria. La misma carta a los Hebreos lo dice en el capítulo 2. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esa es la ciudad de Dios, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y entonces ahora está hablándoles a los verdaderos y les está diciendo, quédense en el camino recto, avancen hacia la gloria. Ustedes ya se han acercado a Sión. Ustedes ya son del Señor. Ustedes ya están en contacto directo con el cielo. Entonces decime, ¿qué cosa terrenal es la que importa más que esta? Y bueno, para mí es más importante el estatus, es más importante el nivel, es más importante la clase social, es más importante mi proyecto, es más importante mi idea, y el reino sigue quedando rezagado. La aplicación clara es que el escritor está llamando a los verdaderos creyentes a una toma profunda de conciencia de lo que significa haberse acercado a Sión. Si tú te acercaste a Sión, entraste al cielo. No, mentira, pastor, porque yo estoy en el cuerpo. ¿Cuánto te va a durar? ¿Cuánto te va a durar? Esta noche mi familia se reúne a festejar los 80 años de mi madre. Y créanme, yo nunca pensé que mi madre llegase a cumplir 80 años. Y quiero que se me entienda bien con esto. No es que yo pensé que el Señor la iba a llevar antes, sino nunca pensé llegar a verla viejita. Y cuando cierro los ojos, y eso me pasó mucho anoche por toda la conmoción emocional de esto que les estoy contando, yo cierro los ojos y me veo en la infancia. Yo tenía 2 o 3 años. Y ella estaba baldeando un piso en la casa de mi abuela. Y nos paró a mí y a mi hermano mayor contra la pared para que no nos resbalásemos y nos cayésemos en el agua con jabón. Y cuando yo la miro, porque puedo vivir, cuando yo tenía 4 años, ahora a los 53, me vuelvo a los 4 y la miro. Veo una mujer joven, llena de vida, con el cabello negro, hablando con su madre y riéndose y disfrutando, mi abuela y mi madre, vernos a nosotros, 2 gordos ahí paraditos, peticitos, contra la pared, pidiendo permiso para ir a jugar y ella no nos dejaba. Pero cuando abro los ojos,
veo a una anciana que está afectada por el deterioro del tiempo. ¿Cuánto crees que te dura el tiempo para dar gloria a Dios? El salmista decía, pronto pasan y volamos. La vida del hombre es como la flor de la hierba. Hoy crece y mañana es cortada. Y el lugar que la podía ver ya no la conoce más. Nuestros años son como un soplo, dice la palabra. Y lo que el escritor le está diciendo a los verdaderos creyentes, la vida se te va. Es como un soplo. Se esfuma. Ustedes se han acercado al monte de Sión. Eres plenamente consciente de que has entrado a un contacto directo de comunión con el Dios eterno y que tu vida es para su gloria y que evidentemente terminarás en el cielo. Hay una conexión directa entre mi vida terrenal y la eternidad que sucede, que sigue a mi vida terrenal. Es sumamente importante y sumamente profundo el concepto de valorar el tiempo de vida cristiana cuando estamos en el cuerpo. Dios no nos ha dejado este tiempo de vida simplemente porque Él decidió que tú vivas 40, que otro viva 50, que otro viva 80. Dios nos ha dejado en el cuerpo porque tiene un plan para la gloria de su nombre en nuestro tiempo terrenal. Dime, ¿tú eres consciente de eso? Las personas que son conscientes de que se acercaron al monte de Sión no pierden el tiempo. Las personas que no son conscientes de que se acercaron al monte de Sión pierden el tiempo. Y te voy a decir, mi amado hermano, algo, porque de esto trata el pasaje allí. Hay un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, en donde una de las principales cosas que se van a tener que rendir es esto. ¿En qué invertiste tu tiempo? Anden sabiamente para con los de afuera, le dice Pablo a los creyentes. Rediman el tiempo, porque los días son malos. ¿Tu corazón está ligado al monte de Sión? ¿O está ligado al Sinaí? Yo me conformo con la ley. Mientras vaya a la iglesia, mientras use corbata y saco. ¿Te das cuenta la enseñanza? Hay personas que se pasan la vida bajo el temor de la ley. No puedo, sí puedo hacer, no manejo, no gusto, aún toco, no toco. Entonces estoy bien con Dios. Y el cristianismo pasa por otro lado. Pasa por vivir de corazón para la gloria de Dios, porque la vida es efímera y se te va. Y en el tribunal de Cristo el Señor va a decir, ¿serviste con tu don? ¿Fuiste efectivo en la proyección del reino de los cielos con el don que te di? ¿Qué hiciste con él? ¿Cuántos hermanos fueron bendecidos con tu vida de administración sabia en el ejercicio de tu don? ¿Cuánto del reino de los cielos te vio edificar a ti? Y estoy seguro que Efraín aprueba lo que dijo. Te has acercado a Jerusalén la celestial. Esta es la ciudad de Dios. Estamos en la última etapa de la redención.
Había sido prometido el Mesías ya vino en la primera venida. Estamos en el último tiempo desde que el Señor vino y ascendió. Y estamos ya en la etapa final, en la gran tribulación, esperando el Armagedón y la remoción de las cosas movibles, para que sean establecidas las inconmovibles, tal como lo dice el pasaje, y ya lo explico. Estamos en el último tiempo, estamos al albor de la eternidad, estamos ya a las puertas de la venida de Jesús por segunda vez. Estamos al borde de que la nueva Jerusalén sea establecida en un mundo nuevo, en cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. No podemos bajar la guardia en la última etapa de la carrera. No podemos dejar de servir en un tiempo donde necesitamos predicar y testificar para la gloria de Dios. Dime, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Te has acercado a qué más? A la compañía de muchos millares de ángeles. Es que ese es el escenario del cielo. Él les está diciendo, miren, se han acercado ustedes a Sión, a la gracia del perdón en la sangre de Cristo. Se han acercado ustedes a una ciudad gloriosa donde todo es alabanza, adoración, comunión. Ustedes son miembros de ese nuevo cielo y de esa nueva tierra que se establecerá de manera eterna. Ustedes van a ser parte de la adoración con ese gran coro de ángeles que adorará para siempre al Señor. Esa es la realidad de ustedes. Tanto te atrae y te preocupa lo terrenal, pasajero, efímero, inválido. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estos primogénitos inscritos en los cielos son aquellos que han ido muriendo antes que ellos y que ya están miembros de la iglesia de Cristo, que vivieron en el tiempo en donde la gracia ya había llegado y se fueron antes. Ya están disfrutando con el Señor su presencia, su paz. Son todos estos escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Son aquellos escogidos del Padre que fueron incorporados al libro de la vida antes de que el pecado ocurriese. Te has acercado a ellos, sos de ellos por gracia. Te has acercado a Dios, el juez de todos. Y aquí me voy a hacer un alto. ¿Por qué de todos? A muchos se les ocurre decir, bueno, yo ya estoy. ¿Cómo que estás? Ya estoy hecho, hermano. Así me saben decir. ¿Por qué? Yo soy salvo. Y en una consejería por allí en el norte argentino estábamos mano a mano ahí con una persona que obviamente estaba en muy malos pasos. Y me llegó a decir esto, pero yo ya estoy hecho, pastor, yo ya estoy hecho. Mire, yo me conformo con ser salvo así como por fuego. Lo dice la palabra, pastor. Léalo. Y mi respuesta fue, si tu negocio con Dios es este, mi consejo es que revises si te has arrepentido y sos salvo. ¿Por qué dice que Dios es el juez de todos? Porque les está diciendo, tendrás que dar cuenta, aunque seas salvo. Ajá. Pero la palabra dice en Romanos 8 que no hay condenación para los que están en Cristo. No te dije que vayas a ser condenado. Eso es obvio. Pero si no tuviese que dar cuenta un creyente y no tuviese que sufrir pérdida, no habría un tribunal de Cristo para la iglesia. ¿Me entiendes? Y el punto es este. ¿Qué puedo perder yo en ese tribunal si tengo vida eterna? Y hay muchas cosas que se van a perder.
que podrían haber sido, pero no son, por la mala manera en que administramos nuestro don y nuestro tiempo como cristianos mientras estábamos en el cuerpo. Pablo lo dice, el Señor vendrá, seremos juzgados en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Si alguno edificó obras de oro, plata o piedras preciosas, o de madera, heno o hojarasca, la obra que cada uno sobreedificó será probada por el fuego. Algunos sufrirán ganancia y otros sufrirán pérdida. La palabra no establece muy profundamente a qué se refiere esa pérdida. Sí establece que debemos vivir sabiamente mientras estamos en el cuerpo, y esa es la voz del escritor aquí. Es necesario que entendamos en qué invertimos nuestro tiempo terrenal. Estás abocado a tu gusto, a tu placer, a viajes, a placeres. Dios quiere que viajes, pero no quieres que vivas para viajar. Dios quiere que disfrutes, pero no quiere que tu foco en la vida sea disfrutar y que nada haya para el reino y para su gloria. De hecho, si entendemos que nos acercamos a Sión, debemos entender que el escritor está diciendo que el mayor disfrute de la vida es estar al pie de ese monte. Y estar al pie de ese monte es vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que más plenitud trae al que ha sido salvo. Te has acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, como dice antes, a la compañía de millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos. Esa congregación de los primogénitos fueron los que murieron en Cristo antes que vos. Pero cuando dice a los espíritus de los justos hechos perfectos, son todos los miembros de la iglesia del antiguo pacto, los que han ido siendo salvos por gracia en el tiempo de la antigüedad, los que entendieron que la ley no era para ser salvos por cumplirla, sino que era la manifestación de Dios para que ellos vayan rápido hacia el arrepentimiento y crean en Jesús. Ellos creyeron en Jesús, son los santos del Antiguo Testamento y que también estarán en la adoración celestial final en la Nueva Jerusalén. ¿A quién más nos acercamos cuando creemos en Jesús? A Jesús. El mediador de un nuevo pacto. Ay, ay, ay. Y qué tremenda es la Escritura, qué preciosa. Primero dice, te acercas al juez de todos. Y ahora dice, te has acercado a Jesús. Es como que la voz aquí dice esto. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Quién es para ti Jesús hoy? ¿Es tu todo? ¿Te has acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto? Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es la sangre de Jesús que tiene toda una figura de plenitud, porque es la sangre rociada que ha pagado la deuda del pueblo santo, es la que ha conseguido la redención, es la que ha hecho posible la comunión. Habla mucho mejor que la que Abel derramó cuando él le ofreció a Dios un cordero que fue usado como figura del futuro sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te has acercado a esto? A tener comunión con Dios, ser un hijo del reino,
¿Has descubierto que tu nombre fue inscrito en los cielos antes de que peques, antes de que nazcas, antes de que el mundo caiga en pecado? Es el Dios eterno que te ha incorporado en su plan redentor antes de que tú existas. ¿Te has acercado a esto por gracia? Él te ha traído al redil. Pues bien, comienza a entender que tu vida es Cristo y vive para su gloria. Mirad, tercer punto del sermón, la advertencia a oír. Vimos a Sinaí como la figura del temor de la ley. Vimos a Sión como un llamado a abrazar la gracia y a vivir en ella. Vemos ahora la advertencia a escuchar la voz de Dios. Mirad que no desechéis al que habla. Sí, yo lo sé, hermano, la palabra lo dice, pero mire, no me importa. Esa es la típica expresión del rebelde. Sí, yo sé que ahí lo dice, pero yo lo veo distinto, ¿sabe? Hace un tiempo estaba hablando de las doctrinas de la gracia, ¿no?, con una persona y le mostraba el original griego y le decía, ahí, mira, ahí lo dice, acá 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 lo dice. Y la respuesta de él fue, sí, pero yo no lo puedo creer. 35 años dentro de una iglesia, pero no creía la Biblia. Qué triste. Mirá que no deseches al que habla. El que habla es Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces vuelve a usar la figura y está diciendo, ¿te acuerdas cuando fue dada la ley lo que ocurrió? No podían ellos soportar al que hablaba por las cosas que se ordenaban. Estaban recibiendo una amonestación, eran expuestos a una incapacidad a poder vivir en una santidad extrema que la ley les comunicaba. Pero si no pudieron escapar ellos de recibir juicio cuando no se ajustaban a la ley, tampoco escaparán ustedes en este nuevo tiempo si descuidan y no escuchan lo que la palabra del Dios eterno habla y dice y no la viven. Entonces este último párrafo se refiere a los dos grupos, los que son llamados a creer, son llamados a entender que si son invitados a arrepentirse y a recibir a Jesús y lo desechan, recibirán juicio de condenación. Y a los creyentes son llamados a oír la voz del que les está marcando cómo vivir hasta que se establezca la gloria final. Y por más de que la Biblia lo dice, optan por vivir como se les antoja. Esto dice el último bloque. También serán juzgados. Por eso es que es Dios el juez de todos. Y lo dice arriba. Si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecháremos al que amonesta desde los cielos, esa es la amonestación de hoy. El Señor, a través de su palabra aplicada por el Espíritu de Dios, te está llamando a una consagración, mi amado hermano, a una consagración plena, a que tú sepas que te acercaste al monte de Sión, que es lo más importante para tu vida hoy. ¿No es Él y su gloria? La voz del cual conmovió entonces la tierra.
En aquel tiempo se estremecía el monte, se movía, había un temblor, y los que estaban abajo estaban espantados y temblando, rogando que se callase, no podían soportar la profundidad del pedido, el fuego que aturdía, la luz que encandilaba, la voz potente, sonora del Dios eterno, que les mostraba que Él aborrece el pecado y que tiene poder para juzgar el pecado. Eso causaba temor, espanto. Pero ahora el Señor juzga desde los cielos. Lo tuvo que entender Ananías, lo tuvo que entender Zafira y lo tiene que entender la iglesia hoy. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Te has acercado al monte de Sión? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Pero ese que en aquella oportunidad sacudía el monte, ahora ha prometido diciendo, aún una vez, les estoy dando el tiempo a la obediencia. Y yo voy a conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esto tiene mucho que ver con la profecía. Es la profecía que habla de que los elementos ardiendo se fundirán y que este cielo y esta tierra que vemos, como dice Apocalipsis, dejarán de ser. Hay corrientes teológicas que lo interpretan de una forma, hay otras corrientes teológicas que lo interpretan de otra, y yo respeto a todos y he sido bendecido con toda la biblioteca leyendo lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice aquel, lo que dice más acá, lo que dice el alemán, lo que dice el estadounidense, lo que dice el sueco, lo que dice el polaco. Pero ninguno puede dejar de decir que esto pasa y que la gloria llega. Todos dicen lo mismo. Y es eso lo que está diciendo acá. Hay una remoción de las cosas movibles. Esto quiere decir lo que para ti significa tanto, que es lo material a lo cual estás aferrado. Eso es como aire que se escapa entre las manos. Todo lo que te atrapa de este sistema terrenal y que para vos es tu vida, qué bien que me siento con esto. Y es algo terrenal. ¡Ah, qué bárbaro! Y es algo que se va. Es la remoción de las cosas movibles para que se establezcan las inconmovibles. Es que seamos conscientes de que al creer en Jesús hemos sido conectados a algo eterno, mucho más profundo, placentero, llenador que lo que se acaba. Pero nuestro corazón sigue a lo que se acaba y descuida lo eterno. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, somos hijos del reino. Lo hemos recibido por gracia. Y solamente estamos esperando en esta última etapa que se establezca el reino definitivo cuando el Señor venga, todo esto se transforme. Respeto todas las visiones de cómo se va a transformar, pero vamos a habitar cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Yo me quedo con la expresión de Apocalipsis. El cielo y la tierra que se ven ya no fueron más. Eso es categórico para mí cuando analizo teológicamente esto en la escatología. Y lo uno con Pedro, los elementos ardiendo se fundirán. Categórico y contundente. De todos modos, respeto toda otra corriente escatológica. Lo que sí te digo, esto deja de ser las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y ahí está el llamado a la iglesia. La persona que fue acercada al monte de Sión y está viviendo para cualquier cosa menos que para Cristo es un ingrato. Es un ingrato, porque lo único que quiere de Jesús es que lo lleve al cielo, pero no quiere transpirar la camiseta del reino.
Y sabes una cosa, la Biblia enseña otra cosa, enseña que los que no transpiran la camiseta del cielo no van a entrar en él. Y ese es el fundamento teológico por el cual yo le dije a aquella persona en el norte, si me vas siguiendo te vas a acordar. Había hecho un negocio con el Señor. Ya era la cuarta o quinta vez que caía en adulterio, pero él era salvo así como por fuego. Le gustaba la vecina, la diariera, la kiosquera, la maestra, y vivía en la impiedad. Pero el Señor lo salvaba así como por fuego. Los que no transpiran la camiseta del reino no van a entrar en el cielo. Eso enseña Dios. Porque no son de Él. Y entonces dice, tengamos gratitud. Gratitud. Pero es que no puedes dar gracia con tu vida. Si a vos te dan algo que realmente vale y te lo dan, ¿qué decís? ¿Qué decís? Gracias. ¿Por qué decís gracias? Porque lo tenés. Entonces cuando sos un ingrato es como que decís, yo tengo el estuche de los lentes en la mano y te mentís, ¿no? Te mentís, vivís mintiéndote. Y hay algunos que se mueren mintiéndose. Yo tengo el estuche de los lentes en la mano, sí, y viven en esa ilusión, ¿no? Ay, qué lindo que es tener el estuche de los lentes en la mano. Yo voy al cielo, ay, qué lindo es ser creyente. Mirá, ¿estás ejerciendo tu don? Ni sé cuál es. ¿Estás comprometido con el Evangelio? No, yo soy salvo como por fuego. Qué lindo que es ir al cielo. Así son. Es la ilusión de lo que nunca llegará. Te voy a decir algo. Los que no transpiran en el reino es porque no están en él. Dios diseñó el reino para que el que está dentro transpire, para la gloria de Dios. Y te voy a decir más. Hebreos dice claramente acá, la gratitud te debe llevar a servir a Dios agradándole con temor. Porque dice, y mediante ella sirvamos a Dios. Entonces, escucha bien, dice el último punto del sermón, un llamado a oír la voz de Dios. El Señor le está diciendo al creyente verdadero, oigan, han sido conectados a un reino inconmovible, no pueden dar gracia adorando con una entrega total de corazón. No pueden servir a Dios agradándole con temor, con reverencia. Pero la última expresión es escalofriante, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y esto? ¿Le va a pasar perdición a alguno que es verdaderamente salvo? No, nada que ver. Sí, Dios va a juzgar como fuego consumidor a los impíos y de hecho van a estar en su lugar, pero los creyentes que no tuvieron temor de haber sido acercados a los pies del Sión, del monte de Sión, que no tienen gratitud y que por ser desagradecidos no viven en temor y pierden el tiempo de su vida en cualquier cosa menos que en el Evangelio, van a recibir pérdida de este Dios. Puntualmente este último versículo se conecta a lo que venía diciéndoles a aquellos que están al borde, no quieren creer, escuchan, pero mira, yo ya voy a creer. Yo sé que lo que vos decís es verdad, pero yo no me quiero arrepentir todavía. Y es el llamado que el Señor te hace en esta mañana. No deseches al que llama. Si todavía hay pecado en tu corazón, debes saber que Dios es fuego consumidor. No deseches al que habla. Arrepiéntete en esta mañana. Confía en Jesús.
Pide perdón por tu pecado. ¿Eres creyente y estás perdiendo el tiempo? Arrepentite, hermano. Fuiste acercado por gracia al monte de Sión. No te vuelvas al Sinaí, no te hagas esclavo. Disfruta la plenitud de la vida en Cristo. Vive para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, nos queda un capítulo más de Hebreos, ya lo terminamos. Arrancaremos deleitándonos con otro libro de tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Es tan dulce para nosotros. Nos hace tanto bien, nos confronta con nuestras miserias, nos ayuda a quebrantar nuestro corazón delante de ti. Señor, por el poder de tu Espíritu, aplica tu palabra a la necesidad de cada corazón en esta mañana y que Cristo sea formado en nosotros para la gloria del Padre. Si hay alguien que en esta mañana está como los judíos indecisos de aquella época, Señor, ayúdalos a entender que no hay que desechar al que habla. Tú eres el que habla, no yo. Tú nos hablas por tu palabra y nos llamas a confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque el tiempo que resta es corto y porque tú removerás todo esto para establecer tu reino inconmovible. Y los pecadores no arrepentidos terminarán en el infierno. Señor, te rogamos que tú despiertes por gracia a los que has de salvar en esta mañana, para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.